Esperamos que hayan disfrutado la disertación de Silvana Corso. Voy a aprovechar para quienes no la conocen, que supongo que es poca gente igual porque Silvana es bastante conocida. Silvana es referente internacional en educación inclusiva, profesora de historia, especialista superior universitaria en intervención educativa ante trastornos de aprendizaje y en estrategias de inclusión educativa. Tiene un diploma superior en necesidades educativas y prácticas inclusivas en trastornos del espectro autista, inclusión educativa y diversidad, trastornos del lenguaje en el niño, abordaje neuropsicológico, especialización en TIC y educación con orientación en gestión escolar. Tiene un máster iberoamericano en integración de personas con discapacidad, docente tutora y coordinadora de tutorías, expositora en eventos nacionales, internacionales, y también fue en 2017 finalista del premio Global Teacher Prize, que es un premio que se da a los mejores profesores, digamos, a nivel mundial. Bueno, y ahora estamos en presencia de Soledad Ferraro. Ella es concejala por la ciudad de Córdoba, la ciudad que estoy yo. Sole es profesora en Ciencias de la Educación, se ha desempeñado, entre otros cargos, como consultora para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, responsable de los programas de formación profesional, crédito fiscal, calidad en la IFP y educación de adultos, referente territorial en desarrollo local para la región de Tras las Sierras, Estación Juárez-Selman y Altagracia, profesora de Pedagogía y de Sujetos de la Educación en el Instituto de Culturas Aborígenes, responsable del área de Relaciones Institucionales y de las temáticas vinculadas al área de violencia laboral y la Comisión para el Trabajo con Igualdad de Oportunidades y miembros del equipo de erradicación del trabajo infantil, Delegación Regional Córdoba, Subsecretaría de Formación Profesional y Capacitación Laboral en la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo. Sole, sos muy bienvenida a este congreso, gracias por sumarte y te dejo con tu presentación. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Luján, por la presentación y muchas gracias a todos por el interés en participar de esta capacitación, de este congreso. Luján ya me ha presentado, así que voy a empezar directamente con el objeto de la conferencia de hoy, que tiene como objetivo propiciar la reflexión entre ustedes, conmigo y después con el resto de los conferencistas y que también puedan llevárselo a sus espacios de trabajo voluntario y donde hacen y desarrollan las actividades propias de los y las Scouts. La conferencia de hoy tiene como título Educación, Trabajo y Desarrollo Local, la importancia de los saberes socialmente productivos para la organización comunitaria. Es un título ambicioso, claramente es una temática que va a exceder con creces el tiempo que hoy tenemos para el Congreso, que es de 1 hora 40 minutos, y fundamentalmente porque la verdad que quiero tener un ida y vuelta con ustedes para poder contar algunas experiencias, que ustedes me cuenten, que puedan sacarse dudas y algunas preguntas. Pero básicamente me parecía que abordar una temática como esta implicaba por lo menos introducirnos en un ámbito que es un tanto complejo, pero que a su vez es un ámbito indispensable para pensar fundamentalmente las tareas de voluntariado. La mayoría que conozco de Scouts en la ciudad de Córdoba están haciendo trabajo voluntario en distintos territorios y organizaciones comunitarias, y es por eso que me parecía sumamente importante poder abordar esta temática, siendo la educación, el trabajo y el desarrollo local 3 ejes centrales en cualquier abordaje de trabajo voluntario y comunitario. Para eso vamos a empezar primero para trabajar un poco qué entendemos por este concepto de desarrollo, que claramente, como lo planteamos acá en la presentación, es un concepto histórico. ¿Qué implica esto? Que es un concepto que no es unívoco, no tiene una única definición, ¿sí? Es un concepto que ha ido variando a través del tiempo, donde en algunos momentos, en algunas etapas, ha predominado una visión mucho más económica, en otras etapas una visión mucho más biológica, ¿sí? Y en la actualidad está ligada a un sentido de progreso y crecimiento, ¿sí? Tanto individual como colectivo.
Sin embargo, también podemos identificar algunas cuestiones que han ido variando en la última etapa, y es fundamentalmente el componente del desarrollo humano, en términos del desarrollo. Muchos trabajos de organismos internacionales, fundamentalmente del Banco Mundial, el BID, la OCDE, y distintas organizaciones, la ONU también, han puesto el foco y han hecho eje sobre lo que implica el desarrollo fundamentalmente para países y regiones, y en torno al desarrollo a nivel mundial. Casi todas estas trabajos y demás, y indicaciones que hay hacia los países, implican una visión fundamentalmente de corte económico, y que han estado ligadas muchos años a cuál es el componente mayoritario o minoritario de la participación del Estado o del mercado en el crecimiento económico de cada uno de los países y las regiones. Sin embargo, eso ha ido perdiendo fuerza en los últimos años, fundamentalmente a partir de la década del 90, y en el ingreso al siglo XXI, fundamentalmente en el año 2000, hay un informe ya sobre el desarrollo mundial del propio Banco Mundial, donde asume una postura, si se quiere, autocrítica de la trayectoria anterior del Banco Mundial y de distintos organismos internacionales respecto al desarrollo. En este informe, el Banco Mundial plantea que el desarrollo sostenido y sustentable es una de las cuestiones esenciales que tienen que empezar a vislumbrarse, y que no todo puede pasar por el crecimiento económico de los países. Y es aquí donde entonces empiezan a calar hondo algunos conceptos centrales en relación al desarrollo, que son la sustentabilidad y la escala humana. Si bien tenemos distintas teorías en relación a qué es lo sustentable y la escala humana, sí básicamente hay una visión donde se está repensando y se ve la necesidad y la importancia de pensar el crecimiento económico en función también de una escala sustentable, y sin dejar de lado el componente humano, no solo comunitario, sino también individual. A partir de ahí se empiezan a desarrollar algunos otros constructos teóricos, marcos teóricos, vinculados fundamentalmente a estos dos elementos, a la sustentabilidad y a pensar la escala humana en relación al desarrollo. La incorporación de la agenda medioambiental, ¿sí?, que ha sido uno de los elementos centrales de la Organización de Naciones Unidas, y la conformación de esta agenda fue también un producto de presiones y exigencias de distintos movimientos civiles a nivel mundial, donde se empiezan a plantear tensiones fundamentalmente con los gobiernos y algunos estados, donde se empezaron a presentar fuertes crisis ambientales en relación a, bueno, tenemos derrame de petróleo, la desaparición de fauna y flora autóctona, las grandes talas. Entonces se empieza a vislumbrar que los mismos elementos, ¿sí?, que incluso recursos naturales que son propios de cada estado y que han sido parte del crecimiento económico de muchas de las naciones, son recursos naturales que se agotan, con lo cual estamos ante la presencia de un futuro absolutamente incierto para estas naciones, y se quiere repensar este crecimiento económico en función también de las posibilidades futuras y qué es lo que le vamos a dejar a las próximas generaciones. A partir de ahí empieza no solamente una presión en torno a la nueva calidad de vida, sino también en relación a un proyecto futuro a nivel mundial y fundamentalmente en muchas regiones del globo. El otro elemento central es pensar el desarrollo con una escala humana. Este ha sido en las últimas etapas, y es lo que nos va a dar pie a que luego pensemos en las otras tres conceptos claves y centrales, como son el desarrollo local, regional y territorial, y que es precisamente la importancia de poder volver a pensar el desarrollo desde una visión ética, ¿sí? La economía, si bien en sus orígenes estuvo ligada al ámbito filosófico, a la reflexión ética, moral, respecto de la organización, si se quiere, de la economía doméstica, comunitaria, nacional, poco a poco fue perdiendo eso hasta el tener un rango disciplinar mucho más ligado a grandes teorías, mucho más ligado a modelos matemáticos, donde fue perdiendo poco a poco esa necesidad de volver a poner el eje
no solamente en el desarrollo económico, la macroeconomía, sino también en el desarrollo de las personas, la economía doméstica, la economía comunitaria, y lo que hoy llamamos, y que ha sido central, y que es central también, y que todavía no tenemos los elementos necesarios para pensarla, que es la economía popular y la economía social. Como dinámicas, ¿sí?, que permiten no solamente estrategias de subsistencia, sino también de producción y de reproducción de la vida de la población. Entonces, el desarrollo a escala humana considera fundamentalmente que el desarrollo visto desde los economistas, fundamentalmente miran la cuestión sistémica y macro, y que se requiere en términos de productivos y de distribución, ¿sí?, definir también el nivel doméstico, ¿sí?, y comunitario de cualquier economía. Y es por eso que la fuerte crítica es que en todos los análisis estadísticos que vamos a poder encontrar en relación a lo económico, no se visualiza, o por lo menos terminan siendo invisibles, las personas, ¿sí? No solamente las personas, sino lo que las personas hacen. Y en este hacer quiere decir el trabajo de muchas personas, que aparece como invisibilizado, pero que sin embargo muchos estudios lo han tomado ahora en relación a las tareas domésticas y las tareas de cuidado, son el 35, o equivalen, mejor dicho, al 35% del Producto Bruto Interno de un país. ¿Esto qué quiere decir? Que las tareas de cuidado de nuestros niños, el hacer la comida, lavar, el tarea de cuidado de nuestros adultos mayores, todas estas tareas que suelen no ser remuneradas y que suelen en un 95% ser realizadas por mujeres, constituyen el 35% de la riqueza de un país. Sin embargo, esto no está puesto en ningún estudio estadístico, no es parte del Producto Bruto Interno de los países en términos del análisis macroeconómico, pero sabemos que es indispensable para la subsistencia de cualquier modelo de economía, el modelo económico, y cualquier país. Necesitamos pensar quiénes van a cuidar a nuestros niños y quiénes van a cuidar a nuestros adultos mayores como primera medida. Y además, una serie de tareas que, si tuviesen que ser remuneradas, cada una de las familias tendría un nivel de gasto mucho mayor. Por lo tanto, mucho de lo que la economía se sustenta por fuera, o el mercado de trabajo, implica, por otro lado, la necesidad de que existan todavía trabajos y tareas realizados de manera gratuita, que en muchas de las veces se suele decir que son tareas realizadas con amor. Pero lo que suelen llamar amor en general es trabajo no remunerado, como diría Silvina de Federici. Pasando ahora también, planteando esto en relación a estos dos nuevos conceptos que integran la agenda del desarrollo en la última etapa, en las últimas décadas, la sustentabilidad y la escala humana, también dan paso a la necesidad de pensar el desarrollo a una escala mucho más cercana. Y es por eso que desde la década del 60 en adelante se empieza a poner también en tela de juicio y la necesidad de pensar no solamente el desarrollo económico y el desarrollo de las naciones, sino también pensar que ese desarrollo de las naciones a veces termina siendo al interior de cada uno de los estados muy desigual. Y es por eso que empiezan a desarrollarse algunas teorías y modelos de intervención a escala local, regional o territorial, que si bien tienen diferencias estas tres conceptualizaciones en relación a las formas de abordaje, las formas de trabajo y fundamentalmente algún marco teórico, en general las tres refieren a la necesidad de pensar el desarrollo en escalas diferentes a las macropolíticas, ¿sí?, con un componente de sustentabilidad y de escala humana, precisamente. El desarrollo local, como bien lo planteamos en la presentación, que por supuesto se las voy a dejar, tiene una connotación socioterritorial. Todas ellas hablan de espacios subnacionales, ¿sí?, que en general son municipales o microrregionales. ¿Qué quiere decir esto con una connotación socioterritorial? Que hay un entramado en el territorio que tiene que ver con lo geográfico, lo social y lo cultural, que le da una localización al concepto de desarrollo, y no ya hablar de manera genérica, ¿sí?, sino que podemos identificar quiénes son las empresas, quiénes son los grupos, quiénes son las movidas culturales, las distintas clases sociales que integran esto, quiénes son
tienen prácticamente una identidad, ¿sí?, a nivel local, que permite un trabajo de una manera diferenciada y que además nos permite repensar una estrategia a futuro mancomunada, el trabajo fundamentalmente entre los distintos sectores que componen un territorio, ¿sí? En general, el desarrollo local viene ligado a distintas concepciones que han tenido que ver con el concepto de descentralización también, muchas veces, de algunas funciones propias del Estado nacional o el Estado de los estados provinciales hacia los estados locales o municipales. Y eso implica la necesidad de poder articular distintas políticas municipales, provinciales y nacionales, fundamentalmente en materia educativa, en materia de empleo, en materia de economía popular o economía social, cultura y una serie de etapas donde uno va pensando progresivamente y ya lo local o el municipio no está solamente pensado o acotado a el alumbrado, barrio de limpieza como eran los municipios tradicionales, sino que empiezan a adquirir una, si se quiere, una dinámica mucho más fuerte y potenciada justamente para poder plantear estrategias que tengan cierto nivel de incidencia en las temáticas y en las áreas que les había nombrado recientemente, como educación y empleo fundamentalmente, para tener incidencia en la definición de políticas provinciales y también nacionales. El desarrollo regional, a diferencia, ¿sí?, del desarrollo local, alude a un territorio, ¿sí?, que constituye una unidad homogénea en un determinado aspecto o varios de ellos, que estos aspectos pueden ser históricos, políticos, geográficos o culturales. Por ejemplo, la región no se circunscribe ni al municipio, ni se circunscribe una región a una provincia. Por ejemplo, tenemos la región centro, que la componen Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, o por ejemplo tenemos la región de Tras las Sierras, acá en nuestra provincia, o incluso en nuestra propia ciudad de Córdoba, podemos distinguir, digamos, distintas zonas o regiones dentro de la propia ciudad, que tienen su propia idiosincrasia. Por ejemplo, toda la zona de Barrio Alberdi, ¿sí?, con la idiosincrasia de las distintas corrientes migratorias y fundamentalmente la impronta de la cultura originaria de nuestro país en ese barrio. También tenemos la zona de San Vicente, la región de San Vicente, que tuvo su origen como zona de quintas, o la otra zona populosa también como es Villa Libertador. Podemos distinguir allí distintas regiones que han tenido un desarrollo político, histórico y cultural que hacen que tengan cierta identidad propia. Entonces podríamos estar también hablando en esos contextos de un desarrollo regional a escalas mucho más pequeñas. También se habla a veces de desarrollo regional o los bloques regionales entre distintos estados nacionales, como por ejemplo el Mercosur, ¿sí?, el UNASUR, bueno, incluso el bloque de la Unión Europea, ¿sí? Ahí podemos ver también cómo los distintos estados nacionales también forman y conforman bloques regionales, que ahí la unidad homogénea tiene que ver a veces con lo económico, a veces con lo político y a veces incluso con procesos históricos o con más de uno de estos procesos dándose conjuntamente. El tercero de los elementos que me gustaría también plantearles es la cuestión territorial. Tanto el desarrollo local, regional y el desarrollo a nivel general claramente se dan en un territorio, ¿sí? Pero lo que comúnmente se denomina desarrollo territorial tiene que ver con un proceso de construcción social del territorio y del entorno, ¿sí? Y que tiene que ver con un devenir histórico que está anclado en algunas características geofísicas o geográficas, ¿sí?, donde entonces uno puede reconocer ciertas características o problemáticas comunes en términos ambientales, físicos, biológicos y demás, pero que fundamentalmente se empieza a conformar un entramado en relación a esas características, ¿sí?, ambientales, lo que podríamos denominar como un ecosistema, ¿sí?, en un sentido territorial. Una vez que nosotros pensamos y entendemos algunas de estas características, la idea también un poco de la conferencia y de la charla es poder pensar estos conceptos de desarrollo, ¿sí?,
que si bien son muy generales y macro, cómo podemos implementarlos o llevarlos dentro de lo que es el trabajo comunitario, fundamentalmente en el ámbito de la educación y el empleo o del trabajo, ¿sí? En los distintos espacios territoriales, organizacionales y demás, donde cada uno y cada una de ustedes en general realiza el trabajo voluntario que tiene la organización. Pasamos a la segunda de las filminas, y acá la idea era poder pensar un poco la temática de la educación, el trabajo y el desarrollo local. ¿Sí? Esto es muy importante porque a veces cuando intervenimos en algunos espacios territoriales, y lo hacemos también, por supuesto, siempre desde una impronta educativa, entendiendo la educación en un sentido sumamente amplio, ¿no? No solamente la educación en su sentido escolarizado o dentro del sistema educativo, sino fundamentalmente con una fuerte impronta de educación popular. Y esto también como un llamado de atención es que tenemos que pensar que en el ámbito educativo, o sea, que por más que trabajemos desde la educación, ¿sí?, necesitamos que haya un proceso de sinergia, o sea, de acompañamiento de las familias, de la comunidad, de un entorno, de una familia donde los padres, padre y madre puedan tener acceso a un empleo digno, de calidad, donde tengan acceso a la salud, donde tengan acceso a las pautas culturales, obras de teatro y demás que se podrían empezar a generarse, porque si eso no va acompañado con la educación, no va acompañado con un proceso sinérgico de otras instituciones que acompañen cualquier proceso educativo, sea formal o sea en el ámbito de la educación popular, lo que vamos a tener en realidad es una distorsión, si se quiere, entre lo que son las expectativas de los sujetos que participan del ámbito educativo y las posibilidades reales. Y eso tiene un fuerte impacto, ¿sí?, en algunos casos positivo y en muchos casos negativo, cuando no existe esta sinergia. Y esto fundamentalmente es muy necesario tener en claro esto, porque va a ser uno de los puntos centrales. Si no generamos las expectativas, difícilmente vamos a poder generar los procesos de educación que se requieren para poder transformar la realidad y fundamentalmente generar el compromiso de la comunidad hacia un proyecto a futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nuestros jóvenes en los procesos educativos, tanto formales como los que pueden darse en el barrio, en la comunidad y en algunos otros espacios, no tienen la posibilidad de pensarse una vez finalizada el proceso educativo en un trabajo, en la continuidad de la educación en el nivel superior, o bien en el desarrollo de algunas actividades que les sean de interés como culturales, ¿sí?, como puede ser la música, el arte, y el teatro, y la escritura, la poesía, difícilmente estos jóvenes van a poder finalizar un ciclo educativo, tanto formal como incluso los procesos informales de educación popular, no lograrán llegar a buen puerto, y esto lo estamos visualizando claramente en esta época, donde tenemos un nivel de deserción escolar muy alto, o de no finalización, si se quiere, de los estudios obligatorios. Hoy casi la mitad de los estudiantes y las estudiantes de nivel secundario no finaliza la educación secundaria obligatoria. Con lo cual, ahí se marca fundamentalmente esta poca sinergia que hay entre el contexto, el entorno y lo que la educación nos ofrece como una perspectiva futura. Sin la posibilidad, o sea, si es lo mismo terminar la escuela o no terminarla, porque las condiciones económicas, sociales y culturales difícilmente van a cambiar de las personas, no se generan las expectativas suficientes para generar el compromiso, ¿sí?, para poder continuar y finalizar la educación, ¿sí?, fundamentalmente esto en el ámbito de lo formal. En relación al empleo, vamos a encontrar también que la cuestión del trabajo, ¿sí?, es una cuestión central y que hay que repensarla a la luz de los nuevos acontecimientos. Hoy muchos estudios nos están planteando, no es que la gente no trabaje, sino que lo hace en condiciones de absoluta informalidad.
tenemos que volver a pensar el trabajo y las tareas que se realizan en nuestra comunidad o en los distintos espacios donde ejercemos el trabajo voluntario o donde participamos. ¿Por qué? Porque aproximadamente de un 35 al 40% de la población, depende de las zonas y las regiones, está por fuera del trabajo en condiciones de trabajo decente o en condiciones formales, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que tenemos casi la mitad de la población hoy en nuestro país que trabaja, pero trabaja en condiciones de informalidad o trabaja en trabajos no remunerados, es decir, realizando tareas domésticas y de cuidado que no tienen un salario a cambio. Con lo cual, difícilmente podamos pensar procesos de desarrollo local, regional y a nivel nacional, e incluso global del desarrollo humano, si no empezamos a ver cómo reconocemos y en ese reconocimiento también le otorgamos un valor económico a las tareas y al trabajo que se desarrollan en estas condiciones que en general se suele denominar economía popular o economía social, ¿sí? También muchas otras tareas, como por ejemplo, comedores, copas de leche, los roperos comunitarios, tareas de apoyo escolar que se realizan en los distintos barrios y comunidades, son tareas que son trabajos y tareas no remuneradas y que claramente tenemos que empezar a contemplarlas porque claramente son no solamente necesarias, sino indispensables para un sector de nuestra población. No solamente es un derecho de quien la ejerce, de que se empiecen a reconocer y a revalorizar las tareas que se realizan, sino que además necesitamos que sean sustentables en el tiempo. ¿Para qué? Para que podamos pensar proyectos a futuro donde estemos todos y todas incluidos. Quienes realizan estas tareas, como también quienes son los usuarios, ¿sí? De estas tareas que son tan importantes, ¿no? Fundamentalmente, si pensamos en el derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes a tener espacios educativos de contención, de apoyo y de ayuda en estos contextos de crisis económica que vive nuestro país, pero también fundamentalmente, como vamos a trabajarlo en un ratito, en estos contextos de cuarentena o pandemia, que si bien nos ha sorprendido a todos, claramente vamos a tener que empezar a pensarlos como partes de posibilidades existentes, reales y concretas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Antes nos parecía que esto era una película de ciencia ficción y hoy estamos teniendo un congreso a distancia porque el aislamiento social preventivo y obligatorio se ha extendido ya hace más de 40 días y seguramente no solamente se extenderá un tiempo más y las medidas serán paulatinas, sino que además el año siguiente y el próximo probablemente también podamos tener, o en un futuro no muy lejano, eventos de esta naturaleza, con lo cual tenemos que empezar a tener estrategias de prevención, no solamente en términos sanitarios, sino también en términos comunitarios y estrategias también de actuación en relación a estos contextos. Bueno, pasamos a la temática siguiente. No quiero extenderme tanto a veces en la presentación, porque sí quisiera que tengamos un espacio de intercambio y de charla, fundamentalmente para compartir experiencias y dudas y consultas. En este marco de poder pensar el ámbito educativo, el ámbito del trabajo y de las tareas no remuneradas en general y el desarrollo local, hay un concepto que se ha ido gestando en las últimas épocas y que tiene que ver fundamentalmente con lo que, una disputa de sentido, si se quiere, con qué es lo que se debe aprender, ¿sí? ¿Cuáles son en estos procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo de los conocimientos y saberes que son necesarios? Y aquí, esto es una construcción reciente, si se quiere, que quien ha sido la gestora básicamente de este marco teórico muy innovador en términos de pensar los aportes a la educación popular, a la educación formal y también a los procesos de desarrollo comunitario y local, que es Adriana Puigros, que es la viceministra del Ministerio de Educación de Nación en la actualidad, que se ha desempeñado también como ministra de Educación en la provincia de Buenos Aires, y con muchísima trayectoria en el ámbito de la historia de la educación argentina y latinoamericana.
Fundamentalmente, la importancia de los saberes socioproductivos en el trabajo comunitario está ligada a el reconocimiento, ¿sí? O de poner en valor, ¿sí? Los saberes a diferencia, si se quiere, o distinción de lo que comúnmente se llaman conocimientos y que también en algún otro momento en la década del 90 también se nos impuso en el ámbito educativo la noción de competencias, ¿sí? Los saberes sociales y productivos son saberes que tienen un reconocimiento y un estatus en la propia comunidad, precisamente porque implican no solamente un aprendizaje acumulado de la comunidad, sino también implican el reconocimiento de la necesidad de transmisión de esos aprendizajes y la necesidad de aprenderlos, ¿sí? Por parte de la comunidad. Y es acá donde empezamos a visualizar la importancia de la comunicación y la educación intergeneracional y fundamentalmente lo que es la transmisión de los saberes socialmente válidos en un contexto histórico determinado. La diferencia central entre los saberes socioproductivos y los conocimientos, ¿sí? Tienen que ver precisamente que el conocimiento solamente demuestra, ¿sí? Una serie de contenidos que son material y culturalmente conocidos por la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un reconocimiento de cuáles son, ¿sí? Los conocimientos y saberes, ¿sí? Que son necesarios de transmitir fundamentalmente porque tienen cierto respaldo científico, tecnológico, o porque en el caso de la historia o en el caso de la sociología y la psicología, fundamentalmente porque son necesarios para vivir en un tipo de sociedad. Sin embargo, sabemos que estos conocimientos que se plantean a nivel tan macro y generales, que a veces están inscriptos en los contenidos curriculares que se producen a nivel ministerial, no siempre están vinculados con las necesidades materiales, concretas y de vida de las distintas comunidades. Y si bien hoy la educación y el desarrollo curricular es más permeable a la modificación de estos contenidos y la introducción de contenidos vinculados culturalmente a las distintas regiones, esto no implica que esos contenidos tengan un reconocimiento de la sociedad y que tengan la capacidad de modificar los hábitos, ¿sí? Que son las disposiciones que tienen cada uno de los sujetos para hacer y hacer en determinados contextos determinados, una disposición y una predisposición a actuar de determinada manera, la modificación de los hábitos individuales y comunitarios que permiten el enriquecimiento no solamente de una sociedad, sino también en términos culturales y de la comunidad. Esto me parece que es como un elemento central. ¿Qué quiere decir esto de saberes socioproductivos? Los saberes sociales y productivos, poniendo un ejemplo en concreto, ¿sí? Por ejemplo, en relación a las cooperativas de trabajo. ¿Cómo se trabaja en las cooperativas de trabajo? ¿Cómo se distribuyen las tareas? ¿Cómo se distribuyen los ingresos que tienen las cooperativas de trabajo? ¿Cómo se distribuyen también la asignación de recursos, de infraestructura, de equipamiento? ¿Cómo se realiza la distribución, la previsión de los gastos y demás? Y fundamentalmente las tareas concretas son aprendizajes que se realizan solamente en el marco del trabajo en el marco de esa cooperativa. No son aprendizajes que se aprenden en una escuela, pero que sí podemos reconocer tienen tanta importancia o más a la hora de pensar el trabajo que los conocimientos, ¿sí? Teóricos respecto del mundo del trabajo o respecto de alguna de las disciplinas científicas en relación a las posibilidades de desarrollo de ese grupo y del impacto en esa comunidad. Ni hablar de la cantidad de conocimiento y de saberes que se producen en las comunidades respecto de incluso de la salud. Esto lo podemos reconocer fundamentalmente en cada uno de nosotros creo que ha pasado en alguna etapa de su vida por alguna dolencia, y para esa dolencia alguna abuela o alguna persona mayor nos ha recomendado tomamos un té, la utilización de los yuyos, de las hierbas medicinales,
de las posturas y demás, son aprendizajes que se van dando en una comunidad y que se van transmitiendo. Sin embargo, en los últimos años, estos aprendizajes se han transmitido de manera sumamente informal y cada vez se han ido perdiendo, no solamente en relación a el aprendizaje de cuáles son los usos que pueden utilizarse para cada una de las afecciones y demás, sino también, fundamentalmente, porque esta transmisión se ha roto la transmisión intergeneracional. O sea, ya antes se transmitía de madres a hijas y así sucesivamente el aprendizaje fundamentalmente de las hierbas curativas o en relación a padres e hijos, en relación a algunos oficios, como por ejemplo la carpintería, el telar, los zapateros, y hemos visto cómo estos oficios han ido desapareciendo con el correr del tiempo y han quedado prácticamente relegados y han sido captados o cooptados por el ámbito de la formación profesional, que es un ámbito mucho más ligado a la educación en relación a las necesidades del mercado de trabajo y al empleo. Pero de todas maneras, según cada una de las regiones, provincias y cuáles han sido las políticas de formación profesional, es el impacto que ha tenido la transmisión de estos conocimientos de una generación a otra, no solamente en ámbitos familiares, sino comunitarios y sociales. Podemos aprender a ser cocineros en el ámbito de la formación profesional y en el ámbito de la educación formal, podemos aprender a ser chef, podemos aprender las recetas, pero claramente hay determinados conocimientos en la transmisión y en el aprendizaje de determinadas recetas y pautas culturales de comida y alimentación que tienen las comunidades, que se transmiten de otra manera y no en los ámbitos formales. Entonces, la importancia de reconocer estos saberes sociales y productivos implica poner estos saberes en el mismo nivel que los conocimientos socialmente válidos en un contexto determinado. ¿Y esto por qué? Porque la comunidad en general le da un valor superlativo, un valor mayor a los saberes socialmente producidos. ¿Por qué? Porque son los protagonistas de estos saberes. Siempre en los saberes sociales y productivos, los sujetos y las personas de carne y hueso en ese contexto determinado son los protagonistas del espacio educativo. A diferencia de los espacios formales o los contenidos y conocimientos del acervo cultural en términos generales, donde ninguno de nosotros es protagonista de esos conocimientos. No hemos sido artífices de ninguno de esos descubrimientos, no hemos sido artífices de esas recetas, no hemos sido artífices de los procedimientos que hay que emplear en una línea de fábrica automotriz, no hemos sido artífices de nada de esos conocimientos que se nos transmiten y se nos enseñan. Entonces, rescatar los saberes sociales y productivos implica poner el eje en el protagonismo de los sujetos y las personas, que son quienes construyen, desarrollan, reproducen y transmiten los contenidos y los saberes que para esa comunidad son importantes. Entonces, los saberes socialmente productivos, no solamente el espacio escolar formal, debería poder permitir el ingreso y fundamentalmente el vínculo con la comunidad para que haya un flujo entre el contenido, los conocimientos escolares y los saberes socialmente producidos en la comunidad, sino que además tenemos que pensar que en las distintas estrategias de trabajo organizacional, comunitario y demás, tenemos que revalorizar esos saberes socioproductivos, porque son los que le van a dar la importancia, fundamentalmente, para que cada una de las personas sienta no solamente que sabe hacer algo, sino que lo que sabe es importante, porque ha sido la manera en la cual ha logrado la subsistencia no solo individual, familiar, sino también comunitaria. Hoy por hoy creo que en relación a lo que nos está sucediendo fundamentalmente en el ámbito de la pandemia mundial, se ha revalorizado mucho en los distintos barrios, en las distintas zonas populares de nuestra ciudad, cómo cada uno de los individuos y las personas que participan de los comedores comunitarios, las copas de leche y demás, han puesto a trabajar en pos de cuidar a los más ancianos,
a niños y niñas que también pueden ser un grupo de riesgo si tienen algún tipo de afección, y jóvenes de todas las clases sociales se han puesto a trabajar voluntariamente para tratar de hacerle compras a las personas mayores. Entonces, sabemos que tenemos saberes sociales y productivos que no se enseñan en ámbitos formales, pero que necesitamos seguir pensando en los procesos de transmisión y de construcción de esos saberes en los ámbitos comunitarios, porque son los saberes que nos permiten pensar no solamente un proyecto de vida futuro, sino también un proceso de desarrollo endógeno o de desarrollo local, ¿sí? Un desarrollo a partir de las condiciones existentes y no teniendo que esperar las condiciones macroeconómicas y macropolíticas ideales, o tener que esperar que vengan, que se instale una empresa en nuestro territorio para que podamos pensar que nos dé trabajo y que eso permita la generación de ingresos. Tenemos que, si bien eso es indispensable, porque la política macroeconómica es central también incluso para los procesos de desarrollo local, necesitamos pensar procesos de desarrollo endógeno y local, teniendo en cuenta las particularidades y fundamentalmente todo lo que las personas y los individuos, los colectivos y organizaciones que están en un territorio son capaces de realizar, hacer y fundamentalmente transmitir a las nuevas generaciones. Empezamos ya, hace un momento les decía, a pensar la reflexión sobre este contexto y la organización no comunitaria en tiempos de pandemia, y cómo podemos distinguir o fundamentalmente resaltar los aprendizajes de autocuidado comunitario que tenemos. Sabemos que la crisis sanitaria también ha impactado, no solamente en los sistemas de salud y en nuestra vida cotidiana, sino que fundamentalmente estamos viviendo en algunas zonas de nuestra ciudad y de nuestro país y en algunos barrios, una crisis alimentaria muy importante. Esto en parte, fundamentalmente, a la precariedad del trabajo o del mercado de trabajo en términos de formalidad. Solamente los empleados que estaban en blanco al momento de la pandemia son los empleados que siguen cobrando. Los empleados en condiciones de informalidad han tenido que repensar estrategias de subsistencia en este contexto de pandemia. Por lo tanto, hemos generado en muy corto tiempo algunos aprendizajes de autocuidado comunitario, fundamentalmente en términos de alimentación, ¿sí? Para dar respuesta rápidamente a las necesidades de nuestros vecinos. Esto me parece que es un aprendizaje que se basa fundamentalmente en saberes sociales construidos con antelación y con anterioridad, y que hoy se ponen en juego y se pueden visualizar de cuál es la importancia, porque muchas veces creo que no le damos la importancia suficiente a lo que implica un comedor comunitario, o una olla popular, o una copa de leche. Es en estos contextos de crisis donde además la respuesta del Estado o de los distintos niveles del Estado no llega a todos los lugares, donde los saberes socialmente productivos se ponen en juego y se revalorizan de una manera que permite o no permite la subsistencia de la vida. Entonces me parece que son los momentos centrales donde tenemos que pensar cómo vamos a hacer después en la salida para volver a reconocer todas esas cosas que esos aprendizajes, esos saberes que se construyeron a lo largo de los años y se pusieron en juego en este contexto, y que necesitamos que el sistema educativo formal y que la comunidad también reconozca como valiosos, porque también acá tenemos un tema central, y es que muchas veces las personas saben que, por supuesto, hacen una olla popular, una copa de leche, saben que saben hacer algunas cosas, pero cuando uno les pregunta en relación al conocimiento válido para una sociedad, muchas personas creen que no saben hacer nada, o saben hacer un poquito de todo, como dicen, ¿sí? Para poder pensarse en relación al trabajo, en relación al empleo, y en relación a la autogestión de la vida diaria. Lo que tenemos que poder pensar es cómo vamos a rescatar estos aprendizajes que se ponen en juego en estos contextos, para revalorizarlos, y que para las personas que los poseen y que los desarrollan, sean un punto de partida para pensar el desarrollo a largo plazo.
Por otro lado, vemos también que ha sido muy importante en todo este contexto el reconocimiento al trabajo voluntario y al trabajo de reproducción de la vida cotidiana. Nada de esto hubiese sido posible, ¿sí?, sin el trabajo fundamentalmente de personas jóvenes, ¿sí?, en la incorporación de trabajos de voluntariado, muchas veces coordinados por el Estado y muchas veces coordinados por distintas organizaciones y asociaciones, para poder colaborar en este tipo de estrategias. Y me parece que en este sentido el trabajo de los Scouts ha sido un trabajo central a lo largo de todos estos años, en su acercamiento a las distintas comunidades, en su apoyo en las distintas estrategias, y han sido una avanzada en relación al acompañamiento solidario y mancomunado de las comunidades sin pensarse como una estrategia de vanguardia. Y esto es central porque muchas veces en el ámbito de la participación militante, desde la lógica de la política y demás, caen muchos militantes en el, si se quiere, en el error, desde mi perspectiva, de pensarse que tienen ciertas verdades, que saben determinadas cosas y que van a iluminar y ayudar a determinadas comunidades y organizaciones a que vivan mejor, a que logren organizarse y demás, con estrategias, conocimientos y contenidos que son externos a la comunidad, ¿sí? Y que no, esto no quiere decir que no sean conocimientos importantes y demás, pero estos conocimientos tienen que ponerse en diálogo con los saberes de la comunidad. En ese sentido, a partir de la experiencia que he tenido de acercamiento a muchos de ustedes en relación a encontrarnos en los barrios, en los territorios, colaborando en las distintas comunidades, una de las características que tienen con los Scouts y las Scouts es precisamente el acompañamiento de la comunidad a partir de las propias estrategias de la comunidad. Y esto es un tema central que me parece que es una potencialidad que ustedes tienen que poder continuar y además poner en valor como estrategias a futuros para pensar las estrategias educativas, de formación, no solamente de la propia organización, sino también además para pensar estrategias de intervención y de abordaje en cada una de las comunidades donde cada uno de ustedes participa. Así que estaríamos terminando la presentación de hoy, abierta a las preguntas y a sugerencias, y fundamentalmente a que me cuenten algún tipo de experiencia. Bueno, Sole, voy a empezar. Estuvimos recabando las preguntas, así que hicieron bastantes, así que vamos a seleccionar por ahí las más generales. Bueno. Y si llegamos con el tiempo, respondes más, si te parece. Una primera pregunta es, ¿cómo podemos generar el desarrollo durante la cuarentena? Bueno, es una pregunta interesante, compleja. El desarrollo se produce, digamos, más allá del proceso concreto, porque el desarrollo es un proceso a largo plazo, o sea que en realidad tenemos que pensar a la etapa de cuarentena, ¿sí?, como una instancia, si se quiere, como un desafío para el desarrollo local, regional y comunitario. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en realidad los procesos de desarrollo no son procesos unívocos o procesos unidireccionales, sino que son procesos con idas y vueltas, con retrocesos, con aprendizajes, con reevaluación de lo hecho y lo realizado, pero en todo el proceso de desarrollo tenemos instancias de evaluación de lo que venía sucediendo e instancias de proyección a futuro. Creo que la cuarentena nos pone en una muy buena etapa para quienes no pueden salir de su casa, para poder hacer la evaluación, ¿sí?, de lo realizado y poder pensar la proyección a futuro, que claramente ambas deben en algún momento del cara a cara, del diálogo y de la vuelta a la comunicación fundamentalmente, van a tener que ponerse en tensión con el resto de los actores locales, ¿no? En tensión y en diálogo, quiero decir. Pero claramente que la cuarentena no es solamente una etapa, un impasse en cualquier proceso de desarrollo, sino que es una etapa que hay que abordarla como la etapa lo amerita, que es una etapa donde algunos no podremos salir de nuestros hogares, pero que otras personas salen de los hogares, y que otras personas hacen cuarentenas, si se quiere, comunitarias, como está sucediendo en muchos barrios populares. Entonces,
Depende dónde sea la inserción que tengamos cada uno de nosotros, la etapa, el tipo de tarea que estemos realizando en el marco de la pandemia y la cuarentena, es también la instancia de reflexión, de evaluación y de proyección que vamos a tener respecto al desarrollo de la comunidad donde estamos insertos. Bien. Otra pregunta es, los que desarrollan y seleccionan los contenidos nunca lo hacen desde la perspectiva social real, sino pensando siempre en la lógica capitalista. ¿Quién puede decir qué es lo importante aprender para cada quien? Bueno, sí, no es mucha, no, hay una parte de afirmación y otra parte de pregunta. Coincido en parte con la afirmación y que, bueno, sí, claramente muchos de los contenidos están vinculados a un modo de producción, que es el modo de producción capitalista en el cual estamos todos insertos. El problema central no es que haya contenidos vinculados al modo de producción capitalista, sino precisamente que haya poca permeabilidad para que haya otro tipo de contenidos o saberes que no estén vinculados a este modo de producción, que deberían ingresar a los contenidos o al currículum seleccionado desde los ámbitos de la educación formal. Porque precisamente tenemos hoy por hoy además, primero porque el modo de producción capitalista claramente deja a gran parte de la población por fuera de ese modo de producción, más allá de la globalización que implica ese modo de producción, donde una gran parte de nuestra población queda relegada a una economía de subsistencia, que para el modo de producción capitalista, que para nosotros implicaría una economía popular o una economía social que tenemos que ponerla en disputa y en consideración y en revalorización en relación al modo de producción capitalista también, ¿no? Porque hoy tenemos a la mitad prácticamente de la población en esta otra economía y en este otro modo de producción, si se quiere cooperativo, comunitario, familiar, organizacional. Con lo cual, el sistema educativo en general tiene que poder ser permeable a una construcción comunitaria también de los saberes. Bien, otra pregunta es, ¿qué tan factible es hacer un trabajo conjunto a nivel regional para mejorar las currículas buscando los puntos comunes y fortaleciendo los individuales? Sí, yo entiendo que a veces pensemos que el currículum es central, ¿no? En la definición de los contenidos y demás. Eso en general, el diseño curricular se realiza en los niveles centrales, tanto nacionales como provinciales, que, digamos, en términos de contenidos básicos o contenidos mínimos para cada una de las disciplinas. Sin embargo, lo que sucede después en las instituciones educativas y la selección o que hace cada uno y cada una de las docentes, varía sustancialmente de esos contenidos, ¿no? Primero porque a veces los contenidos seleccionados cambian en varias generaciones y las personas han sido formadas en otros contenidos y cuesta mucho readaptarse a los nuevos requerimientos en términos de contenidos socialmente válidos. Por eso es que después del currículum oficial hay un currículum que es el currículum real, ¿sí? Que es el que efectivamente se desarrolla en las instituciones educativas y que tiene mucho más que ver con lo que el docente puede ofrecer y muchas veces también con lo que los estudiantes y las estudiantes están esperando recibir. Entonces yo creo que es allí donde está la potencialidad de insertar los saberes socialmente productivos, tanto desde la vida particular y personal y la trayectoria que tienen cada uno y cada una de las docentes, como también de los estudiantes y la comunidad a la que pertenecen. Es en el ámbito, si se quiere, institucional y no en el ámbito del diseño curricular donde vamos a operar los cambios necesarios. Sí, por ahí entender también que el currículum es ese marco de trabajo sobre el que podemos trabajar, pero que es el currículum oculto, las micropolíticas institucionales, las que luego van a terminar definiendo, digamos, el acto pedagógico. Exactamente, sí. Y también tenemos que pensar, más allá de lo institucional, está el ámbito comunitario. Las instituciones educativas se insertan en un proceso comunitario y creo que la principal disputa que hoy tenemos que hacer, más allá de los contenidos, es la apertura de los límites de las instituciones.
instituciones. La comunidad tiene que poder entrar a la institución educativa, ¿sí? No solamente en relación a los saberes, sino también en la definición de las formas de las instituciones educativas. La escuela no solamente enseña en relación a los contenidos en un modo de producción capitalista. Te diría que la escuela enseña más a adaptarse a un modo capitalista en sus formas que en sus contenidos. ¿Por qué? Porque en la escuela es donde nos moldeamos con que hay un horario para estudiar, hay un horario para ir al baño, tenemos un horario para el recreo, ¿sí? O un horario para la dispersión, ¿sí? Si nos ponemos a analizar las formas como está constituida la institución educativa, la escuela y demás, es una forma muy similar a cómo es la vida del trabajo en cualquier empresa. Tenemos un horario donde trabajamos, tenemos un tiempo de esparcimiento o de recreación, tenemos un tiempo para comer, podemos levantarnos para ir al baño, y los tiempos están absolutamente regulados. Las personas, o sea, si hay algo antinatural, te diría, es pensar que un niño o una niña de 6 o 7 años tengan que estar sentados 4 horas en un banco de escuela, ¿sí? Pero sin embargo, es cómo es el proceso de adaptación para que se empiecen a acostumbrar que van a tener que pasar mucho tiempo de su vida si se quiere, sentados, o bien sin moverse. Sí, por ahí también la importancia de desnaturalizar esas lógicas de reproducción que tiene esa escuela normalizadora, que al fin y al cabo a veces termina justamente reproduciendo y no produciendo. Exactamente. Sí, la escuela tiene una lógica de reproducción y de producción, ¿no? Y de transformación de la sociedad, ¿no? Lo que tenemos que analizar es en distintos contextos históricos prevalece la reproducción, a veces la producción y a veces la transformación social. La escuela, desde más o menos la década del 60, ha entrado como en un proceso de crítica desde la sociedad en sus posibilidades de transformación de la vida social. Y fundamentalmente muchas críticas hacia el pensar fundamentalmente cómo esta escuela reproduce las condiciones de discriminación, las condiciones de desigualdad y las condiciones de adoctrinamiento para un modo de producción social. Sin embargo, también a la par de esta crítica, recientemente en los últimos años, también se ha puesto a revalorizar a la institución educativa, porque es el espacio donde, y hoy lo podemos ver en relación a la cuarentena, donde niños y niñas son iguales, ¿sí? Más allá de las diferencias y clases sociales, ¿sí? La escuela tuvo un objetivo, si se quiere, homogeneizador también de las diferencias sociales. Adentro de la escuela, con el guardapolvo puesto, los chicos y las chicas son iguales, aprenden, les enseñan lo mismo, ¿sí? Después podemos analizar si aprenden lo mismo o no, pero se les enseña lo mismo, tienen los mismos objetivos y tienen las mismas reglas. Entonces, es una de las pocas instituciones donde la desigualdad social se ve, si se quiere, también diluida un poco en los ámbitos escolares. Por lo tanto, la escuela también tiene algunos puntos positivos que son indispensables que logremos rescatar para poder pensar las proyecciones a futuro, ¿no? Perfecto. Después, otra pregunta que había era ¿qué competencias se piden para generar un éxito en el desarrollo del proyecto productivo y en base a qué áreas? Vos sabés que no logré escucharte bien la última parte de la pregunta. Hasta competencias dice, ¿qué competencias se piden para generar un éxito en el desarrollo del proyecto productivo y en base a qué áreas? Bien. Ahí, por eso, me parece que acá lo que tenemos que distinguir es que el concepto de competencias, ¿sí? Es un concepto diferente, es un concepto muy utilizado que fundamentalmente se impuso en el ámbito educativo y en el ámbito de la formación profesional, básicamente, pero que también ingresó al ámbito de la educación escolar, en relación a la planificación por objetivos o el contenido, ¿sí? Como el ordenador de los dispositivos escolares. La planificación por competencias implica que haya un nivel de desempeño esperado, ¿sí? Hoy por hoy
podríamos distinguir que hay muchas competencias que se suele denominarse como competencias blandas, ¿sí?, en el ámbito de la empresa, pero que es indispensable que nosotros logremos distinguir qué cosas implica esto, ¿no? La mayoría de las digamos, oficinas que buscan empleo y demás, y las de intermediación laboral, ¿qué van a plantear? Que las competencias que hoy se requieren en el ámbito del empleo y de las empresas son vinculadas fundamentalmente al trabajo en grupo, a la flexibilización en relación a las tareas, a la posibilidad de adaptación. O sea, vemos cómo son competencias que implican, si se quiere, un no conocimiento o un no saber. Son competencias que en realidad tienen que ver con una forma de ser, ¿sí? Competencias además que también se generan en los ámbitos comunitarios, en los saberes socialmente productivos, o sea, que las personas sean capaces de compartir, trabajar en equipo, trabajar en grupo, ¿sí?, se genera también en los ámbitos comunitarios y en muchísimos otros espacios, no solamente en una línea de producción. Pero, ¿qué implica que el conocimiento haya quedado en un segundo plano? Esto fundamentalmente implica que se está esperando un sujeto, si se quiere, vacío, donde el conocimiento es intrascendente hoy en el mercado de trabajo, sino que lo que se necesita para ser un buen trabajador, ¿sí?, es la ductilidad y la flexibilización de adaptarse a cualquiera de los ámbitos, a cualquiera de los compañeros de trabajo, a cualquiera de las órdenes, y a cualquiera de las condiciones que se nos imponen, ¿sí? La adaptabilidad, precisamente, como pauta de competencia o desempeño, nos, si se quiere, a los y las trabajadoras nos deja en un lugar de precarización absoluta, si nosotros nos ponemos a analizarlo en términos de mayor profundidad. No porque los sujetos no seamos adaptables, lo somos, ¿sí? Las personas nos adaptamos a las distintas condiciones. El problema es que si se pretende formar personas solamente adaptables, es porque estamos dejando las posibilidades de transformar las condiciones que son injustas o inequitativas, tanto en los ámbitos sociales como en los ámbitos laborales, ¿sí? Entonces ahí es cuando la noción de competencias choca con lo que nosotros planteamos con los saberes socialmente productivos. ¿Por qué? Porque las competencias implican la competencia necesaria para un puesto de trabajo, ¿sí?, o para varios puestos de trabajo en un sector económico, en el mundo del trabajo. En cambio, los saberes socialmente productivos tienen un objetivo central que es la transformación de la realidad social en términos de poder transformar las condiciones de injusticia y de mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no?, y de la población en general. Exacto. Sabes que durante, bueno, tu disertación, muchos de los y las miembros de SCAB Argentina se sentían identificados, identificadas con esto que vos hablabas del acompañamiento solidario que hace la organización, no como una estrategia, digamos, entendiéndola como estrategia de vanguardia, sino como una potencialidad de la organización. Y justo nosotros estamos lanzando, y comienza este 9 de mayo, nuestro Plan Nacional de Voluntariado. Vamos a comenzar con 50 comedores a lo largo y a lo ancho de todo el país. 15 van a ser en la provincia de Córdoba, 6 en específico en la ciudad de Córdoba. Muchos scouts que están trabajando, digamos, porque obviamente hay que abastecer esos comedores, porque hay mucha gente que está necesitando, digamos, la ayuda, y es en lo que hemos entendido como asociación que podemos acompañar. Así que había muchos mensajes referidos a eso, digamos, se sentían identificados en tu discurso con todo esto que estamos organizando, que obviamente por el contexto de pandemia no es nada fácil. Sí, claramente. Y me alegro que se hayan sentido identificados y que les pueda servir de algo la conferencia y la charla. Así que, bueno, la verdad que para mí un placer poder compartir con ustedes esta charla y esta conferencia, porque también, bueno, con muchos y muchas de ustedes ya venimos compartiendo espacios de trabajo voluntario, comunitario, y tratando fundamentalmente de esto, de respetar, de reconocer, revalorizar y pensar conjuntamente las estrategias para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestros amigos, de las distintas comunidades, porque también es la única posibilidad
de poder mejorar nuestras propias condiciones de vida futuro y de nuestras futuras generaciones, ¿no? O sea, salirse de la individualidad, salirse de las posibilidades que tiene cada uno y cada una de nosotras, que muchas veces tenemos muchas más posibilidades que algunos sectores de la población, pero también tenemos muchas menos que otros, y que cada vez, a medida que pasan los años y que se profundizan las condiciones de desigualdad social y de distribución de la riqueza en el mundo, las posibilidades de desarrollo individual y comunitario propias, como de nuestros hijos, nietos y de nuestro futuro inminente, se ven afectadas y se ven cercenadas. O sea, cada vez vamos a tener menos posibilidades de desarrollarnos y va a ser cada vez mayor la cantidad de población que va a estar al margen del modo de producción, digamos, capitalista, y se va a tener que repensar e insertar en una economía popular o en una economía solidaria, ¿sí? Entonces tenemos que revalorizar esos saberes, revalorizar ese sector y pensar cómo hacemos para que la mitad de la población que hoy está trabajando en la economía popular y solidaria tenga las condiciones de vida y las condiciones de acceso a la cultura y las prestaciones sociales de seguridad social, jubilación y demás, igual que el resto de las personas que están incorporadas en la economía formal que solemos llamarlo. Con respecto a lo primero que decías, voy a aprovechar a agradecerle a Martín París, que es quien nos hizo el enlace para que vos pudieras estar acá. Y con respecto a esto último que vos señalabas, hay una pregunta que me parece que va con ese tino, que es ¿cómo se podría promover el desarrollo en las aulas donde se encuentran de manera masiva los niños, niñas y jóvenes? En realidad, el desarrollo, por eso yo insisto, el desarrollo no se lo puede pensar en relación a lo institucional. Las escuelas son instituciones, ¿sí? Parte de una comunidad, pero el desarrollo lo tenemos que pensar en términos territoriales y locales, ¿sí? O regionales, pero que puede ser en el campo, en las zonas, digamos, rurales, donde tengamos que pensar la región, o la comuna, o la pedanía y demás. Pero en el ámbito urbano, nosotros tenemos que pensar el barrio o el territorio como el espacio que tiene las oportunidades de desarrollo. Y las instituciones que son parte de la comunidad son las instituciones con las cuales nosotros tenemos que contar y poder pensar una alianza estratégica, si se quiere, donde podamos vincularnos con las necesidades y saberes de la comunidad en relación a las necesidades y los contenidos que la escuela ofrece. Pero la institución educativa por sí misma no puede promover por sí misma el desarrollo, necesita indefectiblemente del acompañamiento comunitario y también del acompañamiento a nivel macro institucional de las grandes políticas educativas. No es el ámbito de las instituciones educativas el ámbito donde vamos a poder proyectar el desarrollo local o el desarrollo de una comunidad, sino que la escuela tiene que incorporarse, insertarse y ser parte de la vida de esa comunidad. Bien, otra pregunta ¿es la educación por competencias una oportunidad para desarrollar la realidad social? Bueno, yo insistía por eso, la educación por competencias es un modelo educativo, ¿sí?, que hizo mucho pie a partir de la década de los 90, y que si uno lo analiza, por qué en esa época es donde hace pie en nuestro país y en otros países también, vino a partir de algunos desarrollos de la OIT, ¿sí?, y qué es lo que planteaba fundamentalmente la necesidad de pensar un modelo educativo que se ajuste a las necesidades del mercado de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? No es que uno esté en contra de que haya contenidos o conocimientos que tengan que estar vinculados a lo que el ámbito de la producción y la empresa necesita, ¿sí? Pero no puede ser lo único que ofrezca un sistema educativo, ¿sí? Y no puede ofrecerlo tampoco en detrimento a los saberes que son indispensables y que además la comunidad reconoce como tales para su producción y reproducción. Esto por dos cuestiones. Una, ¿por qué? Porque las competencias son acotadas en el tiempo y en el espacio, son en un contexto
productivo determinado. Lo que es una competencia necesaria para la producción hoy, puede no serlo dentro de 5 años. Entonces, no podemos pensar un sistema educativo por competencias. ¿Por qué? Porque es un sistema educativo pensado para el corto plazo. Con lo cual, no estamos pensando en el trayecto de vida y en las necesidades generales que tiene una persona, ¿sí? Y en este sentido, me parece que también es muy importante poder analizar el contexto histórico en el cual se inserta el modelo por competencias, y es precisamente el contexto histórico de la flexibilización laboral. A partir de ese contexto, la formación por competencias, ¿sí? ¿Qué es lo que plantea? Plantea una instancia en la escuela. En realidad te tienen que enseñar a aprender, no importa los contenidos, porque lo importante es la permeabilidad, adaptabilidad y ductibilidad de las personas. Después, lo que se requiere específicamente para cada puesto de trabajo se realiza en el ámbito de la formación profesional, en el marco de acuerdos sectoriales de lo que se requiere en la producción para cada sector productivo. Cuando se requiere la reconversión de la fuerza de trabajo, se vuelve a realizar una nueva formación profesional, y así sucesivamente un sistema, si se quiere, autónomo y autosustentable de formación profesional, que se va adaptando y se va actualizando a medida que las empresas y el modelo productivo van necesitando cambios. Esto claramente para cualquier desarrollo económico es importante, ¿sí? Pero no lo es, ¿sí?, para el desarrollo humano. Nosotros tenemos que pensar un sistema educativo que sea mucho más amplio que simplemente las necesidades de un modelo productivo. ¿Por qué? Porque además las necesidades del modelo productivo ni siquiera nos aseguran una trayectoria de vida en el marco de un oficio o de un puesto de trabajo. Entonces, claramente tenemos que repensar y volver a retomar, como se ha vuelto a retomar, ¿sí?, la formación por capacidades, la incorporación ahora de los saberes sociales y productivos, y no solamente las competencias que se requieren en el mercado de trabajo, que además son competencias muy cambiantes, ¿sí? Sí, me parece, no sé vos qué opinás, pero que en esto entra en diálogo también esta educación formal o académica con la educación no formal, informal, con diferente grado de formalidad, según el punto, desde el punto pedagógico que se lo mire, pero digamos, tenemos un ámbito en el que obligatoriamente entendemos que hay que asistir, porque es parte también de este circuito reproductivo y demás, pero también está esta educación no formal que es electiva, donde el sujeto, la sujeto, decide, digamos, formar parte, como es en el caso nuestro, por ejemplo, de los Scouts, y donde esas competencias que tal vez no son reconocidas en otros ámbitos, las puede desarrollar también. Creo que ahí también está el ejercicio o el desafío u objetivo que también hemos tratado de buscar con este congreso, que es ese diálogo, y ya que no estén segmentados este tipo de educaciones, sino que puedan trabajar de forma más dialógica. Sí, en realidad antes teníamos un modelo, por eso hasta los 90 tuvimos un modelo que era la educación técnica, que era en realidad el ámbito donde se incorporaba, si se quiere, la educación formal con las necesidades del mundo productivo en relación a no solamente el aprendizaje en el marco de talleres, con la simulación de cómo es el trabajo y la vida en los distintos espacios de producción, diferente al ámbito áulico, cómo se organiza la escuela tradicional. Pero, si ustedes se fijan, conjuntamente cuando surge o se nos impone la necesidad de la formación por competencias, se destruyen las escuelas técnicas en nuestro país y en casi todos los países. ¿Por qué? Porque en realidad la escuela técnica está vinculada a un proyecto de desarrollo regional y nacional, ¿sí?, y a un modelo económico donde hay cierta previsibilidad en el largo plazo de cuáles son los sectores de actividad en los cuales el Estado y la sociedad va a invertir para poder desarrollarlos. Cuando nosotros vivimos en un contexto de flexibilización, sin inversión del Estado y dejando que el mercado regule, ¿sí?, la vida social de las personas y también la economía, lo que se opera es una suerte, si se quiere, de destrucción de un aprendizaje vinculado a un proyecto nacional o sectorial.
y se vuelve prácticamente indistinto qué es lo que se enseña en la escuela, ¿sí? Y sí se arma un sistema paralelo, ¿sí?, de formación que no es a largo plazo, pero que está mucho más vinculado a las necesidades concretas, inmediatas, de algunas empresas, no solamente de subsistir, sino también de pensarse dentro de un modelo productivo, pero que además muchas veces no tienen que ver con el desarrollo regional o nacional de un país, porque muchas de esas son empresas transnacionales, que van a radicarse en un país o en una región mientras los convenios colectivos de trabajo, mientras consigan mano de obra calificada y donde los salarios les permitan tener un margen de ganancia y de rentabilidad que para ellos es óptimo. Cuando eso no sucede, se mudan hacia otro territorio u otro estado, ¿sí?, dejando el tendal de desocupados. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que pensar no solamente la interrelación de la educación y el mundo del trabajo, pero no solamente como dos sistemas, sino también pensar, bueno, ¿cuál es el mundo del trabajo para el cual vamos a educar? Entonces, no solamente tenemos que pensar el trabajo en un sentido acotado, o el trabajo en el sentido del empleo asalariado, sino también que tenemos que pensar el trabajo en términos de las condiciones que permiten la reproducción de la vida, que tiene que ver con las tareas de cuidado, el trabajo cooperativo, el trabajo asociativo, el autoempleo, ¿sí?, y no solamente en relación a el trabajo en relación de dependencia. Sí, me parece súper acertado esto último que decís, porque además uno vuelve otra vez un poco al comienzo también de tu conversación, cuando hablabas de la currícula y demás, y acá uno ve la importancia de la contextualización también de esa currícula, ya sea, digamos, la física, digamos, que se baja, o ese currículum oculto o real del que hablábamos. Porque es verdad que también a veces se vuelven obsoletos para, digamos, los contextos son diversos, a veces se siguen enseñando las mismas cosas en la escuela, el niño, la niña sigue creciendo, además, aparte de que no le sirven los contenidos que puede tener en la escuela, pero también es importante esto que por eso quería resaltar de este diálogo entre diferentes, no sé si diferentes tipos de educación, pero diferentes perspectivas, como la educación formal o la no formal, para poder, digamos, contextualizar esos saberes. Sí, es central poder pensar Después instituciones que acompañen un proceso comunitario. Sí. Después había otra pregunta que es ¿cómo generamos empleo y o trabajo decente? Que creo que la has respondido bastante ya. Sí, ahí el trabajo decente tiene que ver con una concepción de trabajo, que también es una definición desde la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que no tiene que ver con el tipo de trabajo, sino en las condiciones en que se da el trabajo, ¿sí? El trabajo decente tiene que ver con que sea trabajo en condiciones de higiene y seguridad, que sea trabajo formal, que sea, ¿sí? Entonces, el trabajo decente no tiene que ver con el tipo de tareas, sino que las tareas que se realicen en qué tipo de condiciones. Y es por eso que sí es sumamente importante el concepto de trabajo decente y la incorporación del trabajo decente como un objetivo también del desarrollo comunitario, local, e inclusive desde la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones en las cuales se da el trabajo son las condiciones que permiten la subsistencia y el no poner en riesgo la vida de las personas, en el momento puntual, pero también a futuro. El trabajo decente implica tener seguridad social, el trabajo decente implica tener acceso a la salud, el trabajo decente implica tener acceso a la formación profesional, a tener acceso a mejorar sus condiciones y sus posibilidades de trabajo, tiene que ver también con el tener acceso a tener una carrera profesional, ¿sí?, que te mejore no solamente lo salarial, sino también las condiciones en las cuales uno presta la tarea. Por eso me parece que el desarrollo local implica la cuestión del empleo. Hace ya a partir del año 2006, 2007, ya no recuerdo bien,
en qué año, se empieza a generar una red de empleo en nuestro país, en el marco del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y es una red de servicios de empleo en ámbitos locales, ¿sí? Esto quiere decir que se empieza a pensar que los municipios o las localidades más pequeñas empiecen a trabajar la temática de empleo, porque si bien el empleo está más vinculado a las políticas macroeconómicas o reglamentaciones de orden de tipo nacional, se sabe también que la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo, de pensar la cadena de valor, la cadena productiva de algunos servicios o algunos productos, está estrechamente vinculada con las posibilidades de trabajo mancomunado entre las distintas instituciones locales, sea en algunos casos mejorando la formación de los trabajadores, sea en otros casos introduciendo algunas otras instituciones o organizaciones que puedan colaborar en una etapa de la cadena productiva. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el trabajo del reciclado, nosotros tenemos personas carreros y familias que viven del reciclado. Lo que tenemos que pensar es la cadena productiva, la cadena de valor, ¿sí? Y las condiciones en las cuales se ejerce ese trabajo. Todo eso es imposible pensarlo desde una política nacional. Se requiere que sea pensado desde políticas locales y políticas comunitarias, ¿no? Donde podamos tener una estrategia de trabajo para que se cooperativicen, para que tengan los elementos de seguridad y de higiene, para que tengan los espacios de acopio, para que los intermediarios en la cadena de valor y en la cadena de venta no sean quienes se queden con la mayor cantidad del precio, sino que podamos ir subsanando, ¿sí? Y que a medida que conocemos cuáles son los actores, vamos mejorando las distintas etapas, y ahí se van generando no solamente puestos de trabajo, sino además mejores condiciones para el empleo. Bueno, Sole, vamos a ir cerrando. La verdad ha sido súper fructífera la charla, nos llegaron un montón de comentarios y preguntas. Te invito después de que terminemos y demás que puedas visitar el muro interactivo de tu charla a través del Padlet, porque hay mucha gente dejando reflexiones, preguntas y demás, como para terminar de complementar los interrogantes y demás. Bueno, muchísimas gracias, Luján. Ha sido un placer y les dejo un saludo a todos y a todas, y ya nos vamos a estar comunicando por el chat del seminario. Un abrazo. Dale. Nosotros te queremos agradecer, en serio, porque nos dijiste sí de una, súper predispuesta. Este congreso tuvo muchos cambios y vos te fuiste adaptando. Agradecerte también porque sabemos que sos una gran referente, digamos, como concejala de la ciudad de Córdoba, una de las ciudades más importantes, que no es poca cosa. Así que te hayas tomado el tiempo para estar acá con nosotros, para nosotros realmente es un placer. No, un placer, el placer es mío. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos.